Buenas, acá estamos empezando esta conexión acá con los temas técnicos que ustedes ya conocen, así que sabrán tener paciencia. Hola, Rora Beca. Qué lindo poder compartir hoy esta tarde para hablar de este tema que desde Gema tanto nos apasiona. Estamos esperando ahí que Paola se pueda conectar para poder invitarla a esta conversación. Sepan que a quienes se van juntando pueden ir compartiendo si quieren qué les convocó de esta invitación, por qué están acá, qué les gustaría escuchar. Aprovechamos ahí este espacio que por ahora es más íntimo para también co-construir esta agenda de conversación. Nosotros tenemos algunas ideas que vamos a ir planteando, otras irán emergiendo en la propia conversación y siéntanse como parte de esta construcción, así que si hay algo en particular que esperan escuchar de este vivo al que se conectaron, buenísimo que nos lo puedan compartir para así lo contemplamos y lo traemos. Vamos a esperar a que Paola se pueda conectar. Habrán visto ahí en nuestras redes que venimos conversando. Hola Manu, ahora está Paola. Hola Pao. Bueno, voy a intentar hacer esto. Ahora sí, si lo podemos lograr. Ahora te veo. ¿Estás ahí? Todavía no te veo, Pau, pero estás ahí. Ah, ¿no me ves? No No, te pará. veo. Hola A ver, Fer, ahora sí. Marisela. Hola Marce. Hola, ahora te veo. ¿Cómo estás? ¿Qué dice? ¿Me escuchan bien? Escuchamos perfecto. Ah, voy a cerrar la puerta. Hola Pilar. Qué lindo ver personas queridas del camino. Hola Caro. Bueno, ¿cómo estás, Paola? ¿Cómo te agarra este lunes 3 de octubre a las 5 de la tarde? Y bueno, si no digo que no me agarra con todas las pilas No, un lunes, ¿cuándo, no? Ahí se escucha, no, me agarra bien. La verdad que hoy ha sido un día de mucha sostenibilidad, porque arranqué temprano con una charla con todos los estudiantes de la Universidad Católica, hablando de sostenibilidad, Agenda 2030. Así que eso ya te deja bastante como enchufada para el día. Y bueno, después en la jornada las distintas cosas que vamos trabajando desde Pacto con el sector empresarial, con la ONU, y acá estamos cerrando el día con Gema, divino. qué linda. Bueno, gracias. Primero gracias. Gracias por este espacio, por tomarte este tiempo para conversar, por lo que no se ve, que es más la interna, pero es la divina disponibilidad que tenés siempre a las cosas que te vamos como acercando como posibilidad. Contarles que cuando le invitamos a Pau a tener esta conversación, enseguida fue un sí, enseguida fue como con ganas, entusiasmo. Así que eso que es como un regalo de la interna lo comparto con quienes nos escuchan con mucho agradecimiento, porque para nosotros estas instancias son de mucho valor,
primero porque nos enriquece ahí mismo en la conversación, porque queda, porque nos permite, que es un poco lo que estaba diciendo al inicio, mientras que nos íbamos acomodando antes que entraras, la idea es que sea una conversación que la podamos ir construyendo. Entonces, las personas que se vayan sumando y que puedan como compartirnos desde qué lugar se sintieron convocadas a escuchar, y si hay algo en particular que quieran que hablemos, que bueno, que lo podemos contemplar y sumar a los temas que vamos a ir como, bueno, dejándonos también ahí fluir. Así que bueno, para empezar, Pau, además de agradecerte, me gustaría que vos te presentes, ¿no? Desde el lugar desde donde quieras compartir quién sos, qué haces, qué es lo que te gusta y bueno, y por qué entendés que hoy estamos teniendo esta conversación contigo, así también quienes están ahí en conexión o quienes nos van a ver luego pueden también tener esa percepción y ese conocimiento de vos. Bárbaro, bueno. Primero también agradecida por la invitación. Siempre que tenemos estas instancias trato de aprovecharlas porque yo muchas veces me defino como que soy un amante de las buenas charlas. Entonces yo creo que cuando generamos buenas charlas con otros, también estamos compartiendo la vida, compartiendo los valores, compartiendo los propósitos. Así que trato de no perderme buenas charlas y sé que en particular con este equipo siempre las charlas son buenas. Soy Paola, soy mamá de 4, mamá de 3 del corazón y de Juani, de todas, mamá entera, y hace mucho tiempo que vengo como descubriendo un poco ese propósito personal que conecta con mi lugar también en mi trayectoria profesional. Hay un punto en la vida donde uno trata de hacer cosas que le hagan bien, en la medida que puede, o que se genera esos espacios, o que busca esos caminos. Entonces, si bien yo vengo de una formación de negocios, y por ahí fui buscando dentro de los negocios pero salía como con una formación bastante dura en negocios, después encontré como una trayectoria dentro de sociedad civil, muchos años trabajando en temas de impacto, en particular trabajaba con jóvenes, con niños, con emprendedores, con educación, y ese poder poner un poco al servicio lo que había aprendido desde el management más duro de las empresas en mi formación de grado, en un sector como es el sector de la sociedad civil, que tiene otros desafíos, que nos cuesta más organizarnos, administrarnos, sostenernos, fueron 10 años de muchísimo aprendizaje y de entender que conectar con esa vocación más personal, que cualquier cosa que yo hiciera tenía que tener como un propósito atrás. Eso me llevó después durante un tiempo a irme más a trabajar dentro del sector privado, con empresas y con emprendedores, pero siempre con este enfoque. Entonces, durante muchos años estuve vinculada al ecosistema emprendedor, trabajando con muchísimos emprendedores que llegaban con sus proyectos, sus sueños, yo digo, enamorados de sus ideas, y ahí vamos dando forma y acompañando desde distintos lugares, entendiendo que la conversación de negocios siempre es como, yo creo que es un 20% de la conversación, hablar de negocios puro y duro, después el otro 80% es más como un conectar con la persona y lo que le está pasando y toda la energía que está poniendo ese proyecto en el que está. Así que eso lo aprendí durante 10 años de trabajar con muchísimos emprendedores, que me dio la posibilidad de ver muchas cosas, muchos modelos de negocio que funcionaban, otros que no, y en algún punto llega el Pacto Global, que es mi presente, donde se conectan todos los puntos, como decía, ¿no? Tú puedes citar a Steve Jobs, pero en realidad mucha gente lo dice. Digo, Steve Jobs hablaba de conectar los puntos, pero tiene que ver con eso. Un llamado a trabajar dentro del sector empresarial, pero con todo este enfoque de sostenibilidad, de cómo hacemos para que las empresas puedan hacer esas transformaciones, y acá me encuentro. Entonces, conectando un poco mi pasión por trabajar con los negocios, que es parte de mi ADN también, las empresas me interesan como modelos organizativos que generan valor, que resuelven problemas, pero con toda esta impronta que me dio muchos años de trabajar también con sociedad civil y con esto del propósito de conectar que sean cosas que le resuelven la vida a la gente, y no que sean negocios por negocios en sí mismos, solamente por una evaluación más económica, sino que realmente puedan estar muy atados a un propósito. Entonces, dentro de mi presentación, yo creo que esta conversación que estamos teniendo es porque los que estamos acá de alguna manera desde el rol o el lugar que nos toca cotidianamente, hoy es en esta organización, mañana es en otro lugar, pero en los roles que ocupamos, somos como una especie de, yo digo evangelizadores, voy a tomar la palabra, me la voy a permitir usar,
pero es algo que nos nace de adentro de esto de ir conectando con esos propósitos mayores que nos trascienden en lo inmediato, y que en la medida en que ponemos esa energía y todo lo que somos y lo que traemos para que las cosas estén mejor, para que las personas estén mejor, para que las organizaciones generen cosas más positivas para todos como comunidad, a mí me hace sentido. Entonces creo que la convocatoria me resuena desde ahí, como todo lo que hace Gema, que lo hace desde ese lugar con mucha coherencia, con mucha pasión y con mucho propósito, y bueno, agradecida de estar acá. Ah, qué linda. Bueno, a ver, todo este recorrido que compartís es como que cada cosa iba teniendo sentido en sí mismo, ¿no? Como es una evolución de tu caminar, y ahí capaz que tengo, o sea, para quienes no conocen brevemente qué es lo que hoy la red del Pacto Global, que es tu presente, que es tu lugar desde donde hoy estás generando la actividad, capaz que sí brevemente qué es lo que hace, ¿no? ¿Cuál es su propósito? Porque un poco por ese caminar que vos tenés, también por este presente, es que entendíamos que la conversación contigo, que es este tema que nos encuentra, ODS y Cadena de Valor, tenía mucho sentido. Entonces, me parece re interesante que también podamos tener como esa descripción tuya de qué es lo que está pasando hoy en Uruguay con la red del Pacto Global. Bien, les cuento entonces que el pacto es una iniciativa que nosotros decimos que es la iniciativa de sostenibilidad empresarial más grande del mundo, porque es una iniciativa creada por la ONU hace ya muchísimos años, porque surge en el año 2000, y lo que busca es acompañar a las empresas a que puedan hacer las transformaciones de negocios para que sus negocios sean más sostenibles. Entonces, en esa búsqueda que cada empresa tiene, de acuerdo a su tamaño, a su lugar, al sector en el que está, es una búsqueda que es muy individual por las características que adopta cada organización y cada empresa, pero que también es colectiva, porque hemos aprendido que lo tenemos que hacer con otros y trabajando un poco en equipo. Entonces, el pacto de alguna forma oficia de ese articulador que te toma de la mano como empresa y te acompaña a descubrir esa hoja de ruta en tu agenda de sostenibilidad, para que cada empresa se trace su propio camino de sostenibilidad, y acerca toda la infinidad de herramientas que las Naciones Unidas han desarrollado por muchos años y en sus distintas agencias, haciendo una traducción para el mundo empresarial. Porque las Naciones Unidas están muy acostumbradas a trabajar con los gobiernos, y ese ha sido su cliente por excelencia, pero el sector privado es un sector un poco distinto, es un cliente distinto para la ONU, y eso es lo que hacemos desde Pacto. Somos como el traductor en el medio para que realmente todo lo que genera ONU pueda llegar a las empresas con la utilidad y con el valor que estas empresas necesitan para poder realmente transitar los desafíos de sostenibilidad que tienen hoy. Hoy ya somos unas 40 y pico de empresas, digo y pico porque ya pasamos las 45 empresas en la red local que lanzamos hace un año. Eso habla de que se ha recibido muy bien por parte de las empresas, que había como avidez por trabajar en estos temas, y en un año que GEMA ha sido parte también, ¿no?, de este proceso, no solo como empresa miembro del pacto, sino como socio estratégico en algunas cuestiones que estamos generando, es co-crear una propuesta de valor que es interesante para las empresas locales. Y porque lo global, esta articulación de lo global y lo local, que tienen que dialogar, porque estamos tratando de movilizar objetivos globales, pero con impacto local, y desde lo local, implica que podamos hacer una traducción también como red de pacto Uruguay, de qué es lo que a nivel global nos interesa, lo podamos bajar a nuestro territorio y sacarle como un mayor provecho. Así que eso es lo que hacemos un poco desde Pacto, y es la invitación que hacemos a las empresas para que se sumen también. Bien, buenísimo, Pau, gracias. Así, desde ese lugar es clarísimo entender por qué para nosotros el que pudieras estar acá tenía realmente mucho sentido. Y ahí sí, tal vez como iniciando este tema que nos convoca, primero abrirlo desde una pregunta como muy general, ¿no? En este primer año que la red está trabajando acá en Uruguay, donde la integración de la perspectiva de los ODS a la gestión estratégica de las empresas es, como vos bien decís, uno de los recursos y herramientas que Naciones Unidas entendió pertinente y estratégico para que la sustentabilidad ingresara al corazón de la gestión. ¿Cómo vienen viendo esto desde la perspectiva de las empresas y su cadena de valor? ¿Es un tema? ¿No es un tema?
hay dudas, hay avances, en esto también que la red tiene como potencial de poder mirar lo local desde una perspectiva global. Quedó su Instagram un poco cortado. Los avances o no de Uruguay en relación a otras regiones, ¿no? Ahí como para empezar a ver, bueno, cuál es hoy ese escenario, es desde ese lugar, pero bueno, poder contarnos cómo tú lo venís viendo. Ahí creo que estamos con un temita de conexión. A ver, vamos a ver si lo podemos solucionar. ¿Usted? Hola, hola. Buenas. Yo Más no se me fue, pero ahí te veo, ahí te veo. Mirá, por las dudas, porque en un momento quedó como, ahí te veo, Tami. Yo creo que fue tu internet que quedó como frisado en un momento, pero me estabas preguntando, te digo, hasta dónde me dijiste, dale. me estabas preguntando cómo veíamos esto de las empresas en el ecosistema uruguayo con su cadena de valor, cómo estábamos nosotros percibiendo que estaban los desafíos por ahí. Hasta ahí llegamos y se cortó. Bien, a ver, a eso le sumé desde este lugar, ¿no? De los ODS y la cadena de valor. Gracias, Marce. Haga de que estas cosas sucedan. Marce, parte del equipo de GEMA. Divina, gracias. Ahí estamos. Bueno, te sumaba eso, ¿no? Como esta mirada local, pero también desde lo que es la naturaleza del pacto y este potencial de esa red global que son, como también la red, si es que hay conversaciones que se están sucediendo en relación a esto en otras regiones, como que para también quienes estamos acá localmente podamos empezar a abrir un poco también nuestros lugares de referencia, ¿no? Para empezar a andar estos caminos. Bien, buenísimo. A ver, el tema de la cadena de valor, la respuesta es que es es el tema clave, yo creo, en el abordaje de la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora la concepción de trabajo de una estrategia de sostenibilidad, una agenda de sostenibilidad al interior de una empresa, hasta un momento se podía hacer un poco en solitario. Cuando digo en solitario, las empresas recién empezaban ese camino de autoconocerse, de descubrirse, de activar acciones y demás. Creo que el mundo ya nos ha dado cuenta por todos los desafíos que hemos tenido que transitar en estos últimos años, y si a eso le agregamos la pandemia de COVID, las crisis bélicas que estamos enfrentando en otros mercados, la situación político-económica de América Latina, un montón de cosas que ocurren y que Uruguay no es ajeno, es que esto no lo podemos hacer solos. Entonces, no alcanza con que las grandes empresas, que de repente fueron las que empezaron con estos temas porque tenían la espalda financiera, porque tenían el mandato, porque tenían los recursos o el conocimiento y empiezan a dar los primeros pasos, avancen, si a su camino no acompaña el sector en el que está cada una de esas empresas inserto y no acompaña su cadena de valor, los que vienen atrás y los que vienen adelante. Si hay empresas intermediarias que tienen proveedores y clientes que también son empresas, si sus puntas no avanzan, el avance queda trunco. Entonces, esta visión más de ecosistema, ¿no? Más de salir de lo egocéntrico a lo ecocéntrico, ir a una visión mucho más interconectada o interdependiente y no tan independiente, más descentralizada y no tan centralizada. Todos estos cambios que se han venido dando
hace que hablar de cadena de valor tenga todo el sentido cuando empezamos a trabajar con estos temas de sostenibilidad. Si a eso le hacemos además una mirada a Uruguay y entendemos cómo es ese sector privado en Uruguay, sabemos que el sector privado en Uruguay es el famoso 99% son micro y pequeñas y medianas empresas. Y además que si las comparamos con empresas de otros países, ya lo micro es muy micro y los pequeños muy pequeños, porque en otros países te hablan de pequeñas empresas y te hablan de empresas de más de 100 empleados, o te hablan de, para una micro, para otras latitudes, son empresas de menos de 10, y acá una micro, es una persona sola que está teniendo y llevando adelante un proyecto. Entonces, Uruguay ya tiene ciertas características que hace que este sector tan atomizado por estas pequeñas empresas, hoy la forma de sobrevivir que tienen estas empresas, que tienen estas características, que muchas veces son familiares, que están pensando en la sostenibilidad económica, en reinventar sus modelos de negocio para sobrevivir y demás, no lo pueden hacer si no es o en clústeres que se puedan organizar con otras pares similares, que hacen cuestiones para poder venderle a un cliente más grande, para poder exportar, para poder acceder a otro tipo de recursos, o en el caso de empresas también que integran un sector en particular, como conectan con una cadena de valor. ¿Dónde están las grandes empresas de mi sector que potencialmente son un cliente para que yo pueda venderles? Porque en ese cruce con estas otras empresas es que este sector más pequeño va a tener más posibilidades de generar nuevos negocios y mejores negocios. Entonces, la conversación que nos está pasando cuando nos sentamos a hablar hoy con grandes empresas es, yo tengo que trabajar con mi cadena de valor, porque si no trabajo con mi cadena de valor, por más que yo establezca todas estas políticas de sostenibilidad, y entiéndase, políticas no solo mirando el impacto ambiental, si tengo políticas de enfoque de derechos humanos, de normas laborales, de anticorrupción, de transparencia, y al que le compro no está y qué tengo que hacer yo para ayudarlo a mejorar, porque ahí viene como el doble juego. Por otro lado, también las empresas más chicas nos dicen, bueno, necesitamos ayuda, porque todo esto que se habla de la sostenibilidad puede ser abrumador. Es mucho cuando en realidad soy uno, dos, tres en el negocio, estamos pensando en cómo sobrevivir, en cómo reinventarnos, en cómo traer más clientes, y además le tengo que poner toda esta capa de información que me presenta, o todas estas restricciones que muchas veces son barreras para conseguirnos más sostenibles. Entonces ahí también hay un trabajo, primero, de desmitificar que hay que hacer grandes transformaciones, es qué es lo que está a mi alcance como pyme para ir dando esos baby steps, a veces son pequeños pasos que me dejen un poquito más cerca, o si me estoy concibiendo como emprendedor, ya entrar con el chip de la sostenibilidad, o sea, ya concebir un negocio de triple impacto y no meter un parche después a algo que ya está funcionando que va a ser más difícil como de transformarse. Entonces, esa es la realidad que encontramos en las conversaciones de Uruguay. Cuando miramos lo global, el pacto tiene esta misma conversación en muchísimas regiones. De hecho, África es una región que es muy parecida a América Latina en cuanto a la composición de su empresariado. Hay muchísimas pymes, están trabajando las grandes empresas con sus subsidiarias en mercados más emergentes, como puede ser Latam o como puede ser África, están pensando en sus cadenas de valor, de cómo mejorar, y esto es un tema que no es solo nuestro. Entonces, por ejemplo, Pacto ahora está desarrollando para su Academy, que es una plataforma que tiene, algunos cursos específicos o formaciones específicas en cadena de valor y sostenibilidad. ¿Cómo incorporamos? Enfoques de debida diligencia, enfoques de derechos humanos, transparencia y compliance en la cadena de valor desde las dos miradas, del grande y del chico. Entonces, estas son cosas que nosotros sí las venimos trabajando a nivel global, en nuestra estrategia global, las venimos trabajando a nivel Latinoamérica, con los colegas de otras oficinas de América Latina que tienen las mismas características que nosotros. Si trabajamos con un Paraguay que trabajamos muy cerca, las empresas tienen características muy similares, Bolivia tiene características muy similares, hasta Argentina. En Argentina capaz que es un mercado más grande, pero un Bolivia, incluso un Perú que tiene más atomizado también tiene muchísimas pymes. Entonces, estamos pensando en cómo generar mejores herramientas para eso. Y en el plano local, algo que hemos desarrollado justo en conjunto con GEMA, es este espacio para pymes, donde la idea es convocar
a las pymes a ese espacio para poder trabajar todos los desafíos y oportunidades que tienen, siendo pymes, para integrarse en esa cadena de valor, digamos que de alguna manera les exige, pero que también puede tener oportunidades de negocio. Bien, acá hay como, a ver, te compartimos una perspectiva, ¿no? Algo que tiene que ver con la percepción, involucramiento del sector privado en los temas de sostenibilidad y esto que vos muy bien traías, que es en realidad es un proceso de transformación, ¿no? No es como poder mirar la gestión empresarial desde una perspectiva distinta. Por un lado, como poder, desde nuestro lugar, que las empresas grandes, ¿no? O todas las empresas, pero sobre todo las grandes, poder diferenciar que el poder mirar a la cadena de valor ya tiene en sí mismo un impacto, ¿no? Y que a su vez, de esa mirada y de esa construcción y de esa como toma de conciencia de que hay un hacer colectivo, aunque uno no lo mire, ese hacer existe, porque la empresa no puede trabajar sin la cadena de valor que hace posible que ese servicio o producto acontezca. Entonces, hay como dos niveles de impacto, ¿no? Uno que tiene que ver con mirar más allá de lo que es mi gestión interna y de lo que son mis decisiones directas, el impacto de mi decisión directa, y otro que tiene que ver con, bueno, ¿cómo es ese grupo de empresas o organizaciones con las que trabajo para poder hacer que mi servicio o producto sea una realidad? ¿No? Ese es por un lado. Una dimensión que me gustaría como también escuchar cuál es tu percepción de esto, ¿no? En relación a cómo el empresariado mira este tema. Porque para nosotros hay como dos cuestiones. Hay una parte que no se ve, que creo que falta dimensionar, y hay otra parte que desde nuestro lugar entendemos que hay poca claridad de decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿Qué debería de mirar para decir que empiezo a mirar desde este lugar? ¿Cómo hago para abordar esa cadena de valor de los temas de sostenibilidad? Nosotros hace poquito compartíamos un artículo y una sensación de decir, ay, no, primero tengo que tener toda la casa ordenada para poder salir a ver afuera, y como que ese momento de perfección nunca llega, ¿no? Entonces, y hay como también pocos espacios de conversación. Y empiezan a generarse muchos mitos o miedos que surgen de ideas que cuando vas a la conversación no es real. La pyme está esperando que la empresa grande se acerque, la empresa grande está esperando que la pyme le diga lo que necesita, pero faltan canales de escucha, faltan puentes. Entonces, también ahí, ¿cómo está haciendo? Tal vez, primero te pregunto, desde las conversaciones de las grandes empresas, y por otro lado, tal vez, ¿cuál es tu experiencia más desde el recorrido? Vos tomabas una expresión que decía, ¿cómo acá? Lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo emprendedor? Bueno, ¿qué pasa con este tema también en el mundo emprendedor? Hay como esta fluidez de no me acerco o no, mira, prefiero que no porque capaz que me empiezan a exigir más y no puedo, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí desde cómo va siendo tu experiencia? Ahí hay como distintas visiones, yo creo que depende, por ejemplo, si estamos hablando de empresas que son más B2B, o sea, que venden a otras empresas, el chip de la cadena de valor lo tenés mucho más incorporado, porque tu cliente es una empresa, generalmente tu proveedor es una empresa, entonces estás más acostumbrado a ese diálogo entre empresas y pensar a un producto pensando en otras empresas, entonces eso está más aceitado. Cuando ya individual, ahí hay distintos niveles de madurez. Y como bien vos decías, como estos son procesos, y los procesos llevan tiempo, ya tomar No sé. en cuenta. ¿Se cortó? Yo te escucho cortada, pero capaz que soy yo. No sé si se está escuchando bien. ¿Alguien a ver que está conectado ahí? Si A ver, a ver. están escuchando bien. Alguno que nos escriba ahí. Yo Quería ahora no. ¿Se escucha? ¿Vos me escuchás ahora bien? Yo ahora te escucho Sí, bien. ahora te escucho bien. En algún momento perdí un poquito de. Creo que mi internet. Bueno, está medio bajito, pero a ver si. Sí, se cortó un Ahora poco. Ahora bien. está, bien. Perfecto, ahora bien. Capaz que voy a abrir una puerta a ver si es un tema de internet que estemos mejor.
que a veces se pierde un poquito. Sí, no sé si Lo es que decía, Marce. ¿ahora se escucha bien? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me escriban por el chat si ven que se corta, porque ahí Ahí podemos va. retomar. Decía esto, que las empresas, a veces se corta, ahí va, un poquito, que las empresas que, capaz que yo me muevo incluso para algún lugar que de repente tengamos mejor conexión, acá en la ONU, tendríamos que tener buena conexión en todos lados, pero bueno, a veces se puede cortar un poco. Las empresas que de repente tienen que vender a un cliente, que es un cliente final, a lo mejor en algunas oportunidades pierden de vista que para producir sus propios productos y servicios hay atrás una cadena que está haciendo el mismo esfuerzo. Está haciendo el mismo esfuerzo desde para que mi producto sea bueno, desde las materias primas o desde algunos servicios que me aporta para que yo lo pueda entregar en condiciones o como lo tenga que entregar. Entonces, como bien vos decías, lo que sucede es que ya el solo hecho de tomar conciencia de que no estoy solo, tener un enfoque de ciclo de vida. Yo digo, cuando tenemos el enfoque de ciclo de vida de producto o servicio, ya nos cambia la forma de ver oportunidades y encontrar las barreras o los cuellos de botella que tenemos justamente para hacer esa entrega y hacer esa integración o esa conversación. Entonces, el enfoque de ciclo de vida puede ser una pista para que las empresas empiecen a trabajar. ¿Por dónde empiezo? Empiece por entender su ciclo de vida de producto, que no es solamente cuando entrego, es de dónde viene y cuáles son todos los proveedores que se integran para que ese producto llegue a donde tiene que llegar y qué pasa con ese producto al final. Entonces, eso puede ser una pista. Ahora, los espacios para encontrarnos, eso es verdad también. Las grandes empresas hasta ahora, generalmente lo que hemos visto, y todavía pasa en Uruguay, es que suelen juntarse las grandes empresas con otras grandes empresas. Entonces, en los espacios empresariales encontramos una conversación a veces liderada por los grandes players de los sectores, lo cual es natural porque uno dice, bueno, en esto por ejemplo, trabajar la sostenibilidad, hay un rol de entender y aprender, hay un rol de liderar y hay un rol de comunicar. Y las que son más grandes esperamos que lideren esta conversación. Ahora, el liderazgo no se da solo con sus pares líderes, con sus pares grandes. El liderazgo hay que hacerlo como en la integración para atrás. Entonces, ahí es donde hay un trabajo mayor para hacer. ¿Para qué? Primero, para que la conversación entre más pequeñas se genere en un espacio cuidado entre pequeñas, porque también cuando llegan las grandes y acaparan la conversación, las pequeñas parece que lo que tenemos para decir o aportar no es relevante o no es tan importante o estamos como en otras ligas sobre las cosas que son dolores para nosotros. Entonces ese espacio cuidado tenemos que generarlo y por eso hoy comentábamos esto de que hemos encontrado un espacio, hemos generado un espacio para que las chicas puedan decir, mira, esto es lo que me pasa, yo presento un contrato y después me pasa que las grandes no lo respetan, o los tiempos de pago son un desastre, esos dolores que tenemos las más chicas y que hay que poder plantearlos. Pero después, si no generamos la conversación con las grandes, es difícil que podamos hacer el quiebre. Entonces, ahí yo creo que es rol de las organizaciones empresariales o las redes empresariales de poder generar esa conversación. Es como si los emprendedores, haciendo la analogía que me preguntabas recién, dialogaran solo entre ellos y no tuvieran espacios de rondas de negocios con inversores o con clientes grandes que, si bien les van a exigir y les van a pedir con su tamaño y con toda esa impronta que trae el inversor o la gran empresa, los chicos necesitan enfrentarse a esa conversación para saber dónde están sus puntos de palanca para poder generar un potencial negocio. Entonces, yo creo que hasta ahora en Uruguay todavía se da una conversación muy clusterizada. Las grandes con las grandes, las pequeñas sí tenían espacio porque no habían demasiados espacios. Sí, hay organizaciones, está MIPE que trabaja con las pequeñas y medianas empresas, hay algunas cámaras empresariales que las aglutinan, pero muchas veces los lugares de decisión terminan siendo de las empresas grandes todavía. Creo que ahora lo que estamos tratando de romper muchas organizaciones es esto de que sean organizaciones más diversas. Y la diversidad lo da también esta composición más diversa en tamaño, en sector, en el tipo de empresa que tienen. Algunas son empresas más tradicionales, otras ya se conciben como empresas B o BIC desde el origen. Entonces, esta diversidad es lo que genera ecosistemas también más resilientes, que pueden aprender unos de otros y demás, pero es un desafío. Yo creo que todavía hay un largo camino por andar ahí. Y ahí, en esto que me encantó
este concepto que trajiste que me parece que deja como muy claro esta mirada sistémica de las organizaciones en tanto sistema del ciclo de vida, ¿no? Y tal vez para una empresa cuando define sus lineamientos estratégicos en temas de sostenibilidad, el alcance de cómo esos lineamientos permean en su gestión muchas veces tiene que ver con esta mirada más interna, ¿no? Pero cuando eso empieza a mirarse desde el concepto de ciclo de vida, como chequear qué tan vigente o qué tan prioritario realmente son esos ejes estratégicos de sostenibilidad en lo que son las distintas etapas del ciclo de vida para ese producto o servicio es clave, ¿no? Como decir, bueno, empezar a sacar una foto que cada vez tenga un zoom más lejano, ¿no? Decir, bueno, estoy como imaginarlo como una cámara fotográfica y bueno, tengo un zoom, si yo alejo y sigo viendo esa misma imagen, sigo viendo ese contexto que también tiene que ver con mi gestión, ¿cómo estoy desde esos lineamientos claves que ahí un poco el pacto, a través de esos principios que propone para la gestión empresarial, tiene esta mirada amplia, ¿no? Pero no la tiene solamente en las decisiones que pasa puertas adentro, la tiene como orientador en las decisiones que también son puertas afuera, ¿no? Entonces, esa reflexión me parece que es una de las cosas que más cuesta, ¿no? Más cuesta como poder llegar a ese segundo alcance o ese tercer alcance, ¿no? Pensándolo en niveles. Sí, nosotros además siempre hacemos bastante énfasis desde Pacto cuando de alguna manera presentamos cuál es el proceso que transita una empresa para incorporar la Agenda 2030 o los ODS. Decimos, bueno, primero conozca la Agenda 2030 y los ODS, qué significan, después elija los que son prioritarios para su negocio, establezca para eso, bueno, los prioriza, establezca objetivos, indicadores para después medir y después poder comunicar. Pero en ese establecer los objetivos, ahí hay un punto que siempre hacemos hincapié, que es hay que dejar de mirar solo el ombligo de la empresa, y es esto que traías vos, ¿no? La operación es el atajo que yo conozco de mi operación, sé lo que pasa puertas adentro, pero cuando abrimos y empezamos a mirar qué está pasando, no solo en las operaciones, qué está pasando con los proveedores, qué está pasando con los clientes, qué está pasando con los inversores, qué está pasando con el mercado en el que estoy inserto, qué está pasando con las tendencias de los consumidores, con el ciclo de productos, los nuevos modelos de economía que me proponen algo alternativo a lo lineal extractivo, ahí empiezan a aparecer las verdaderas oportunidades de impacto, por ejemplo, social, impacto ambiental también, y cómo generamos comunidades también más prósperas, porque está claro que una empresa que esté inserta en una sociedad que fracasa es una empresa que fracasa. Entonces, si estamos en una sociedad que está fracasando en todos los indicadores de desarrollo, y nuestra empresa va a fracasar también. Entonces, no es solo una cuestión hasta ética, ¿no? De esto de la sostenibilidad pensada para la interna de mi negocio, sino que es un buen negocio, y es un buen negocio que lo tenemos que hacer en colectivo, porque si el chiquito no va para adelante y al que le estoy impactando después tampoco, eso va a hacer colapsar todo el sistema. Entonces, es cambiar una visión más holística de esto, que requiere también generar una cultura de sostenibilidad dentro de las empresas, y que escapa solo en los niveles directivos, ¿no? Que a veces queda ahí la conversación. Y en esto que traíamos, que venimos conversando de esta mirada como de sistema, también entender a las organizaciones como sistemas vivos y poder abrirse a la posibilidad de que puedo, puertas adentro, identificar un impacto que es el que puedo medir, que gestionar, que es el que me es más evidente, pero que tal vez por desconocimiento no gestiono un impacto que de hecho lo tengo, pero como no lo veo, no lo puedo ni gestionar, ni potenciar, y ahí les comparto, en el caso, nosotros tuvimos ese aprendizaje. Nosotros cuando somos una empresa B, certificamos en el 2016 por primera vez, y cuando empezamos a transitar el proceso de certificación, nos dimos cuenta que uno de los pilares que tenía nuestro modelo de negocio de impacto tenía que ver con la cadena de valor. Porque cuando miramos nuestra cadena de valor, nos dimos cuenta que el 80% de las empresas con las que trabajábamos eran lideradas por mujeres, y no era de una estrategia de negocio, pero en los hechos eso pasaba. O como ha pasado en otras organizaciones, miran su cadena de valor y se dan cuenta que el 70% son pymes locales, y empiezan a aparecer características que están naturalizadas en la gestión, pero que como no se ven,
no se potencian, no se gestionan y se pierde muchas veces esa posibilidad de dar luz a un valor compartido que se está generando, el empleo. ¿Cuánta gente está empleada en la cadena de valor de las organizaciones? ¿Cómo es el impacto ambiental de esa cadena de valor? Que son cosas que pasan, que el hecho de no mirarlas no significa que no existan. Entonces, entender ahí la oportunidad, ¿no? De decir, bueno, hay mucho seguramente que pierdo el potencial de capitalizar y fortalecer mi negocio. Entonces, también ahí, seguramente el Pacto y Naciones Unidas ha generado un montón de herramientas que facilitan a la organización en esto que traías vos, ¿no? A poder mirar, a meterse los lentes de los ODS, integrar y decir, bueno, ¿dónde hay que tal vez no estoy bien, pero que puedo empezar a capitalizar? Sí, y que eso que vos decís es fundamental. Muchas empresas dicen, ay, pero yo no estoy haciendo nada en sostenibilidad. A ver, no sé si no estás haciendo nada. Primero vamos a hacer un diagnóstico, vamos a ver cómo está la línea de base. Y cuando empezás a transitar, la línea de base no es solo lo ambiental, empezás a hacer las preguntas vinculadas a derechos humanos, las preguntas vinculadas a estándares laborales, que ahí entran todo, la perspectiva de inclusión, de género, de diversidad. Cuando empezás bueno, por supuesto, transitas lo de medio ambiente, y ahí a veces es lo más obvio, pero llegás a los temas de transparencia, de vida de dirigencia, que son temas de anticorrupción, y ves que hay un montón de acciones hechas. Bueno, no estaba tan mal. Entonces ya tomar conciencia de dónde estoy, viste, y que hay otras cosas que incluyen este concepto de sostenibilidad, que a veces no es solamente lo ambiental, que es lo que mayormente escuchamos, asociamos sustentable, ambiental, decimos como ese concepto, y sostenible en realidad es mucho más amplio. También empiezan a aparecer como cuáles son las motivaciones para empezar a dar pequeños pasos, ¿no? Los quick wins. Entender dónde están aquellas estrategias priorizadas, ¿no? Entonces, hay empresas que decimos, bueno, no, yo me voy a meter de lleno con el tema de género. Bueno, vamos ahí, vamos en profundidad con ese tema que va a tocar otros temas, porque en el camino cuando te pones los lentes de género, empezás a mejorar un montón de otras cosas porque es algo transversal, como si te pones otro tipo de, no, con las acciones de cambio climático me voy a poner muy estricto con todos los temas de indicadores para acelerar estas transformaciones, y es imposible acelerar transformaciones que tengan un impacto en lo climático si no miro con otros lentes que también se va a tener que poner la empresa. Entonces, el primer paso, siempre la recomendación es usar alguna herramienta que permita medirnos. Puede ser en términos generales o medir alguna dimensión. Participar de algún programa que me permita ir a fondo con alguna dimensión, que puede ser la climática, puede ser la ambiental, puede ser la de derechos humanos, puede ser de género específicamente. Entonces ese es como un buen camino para encontrar esa línea de base y las brechas, que después me compararé con la industria o con los benchmarks que quiera hacer, que para mí sean, encontrar esos líderes empresariales con los cuales me siento como tengo una referencia, ¿no? Porque me gusta el propósito, me gusta la forma en que lideran, esto de los intangibles que decíamos recién, que no es solamente el tipo de productos que hacen, sino desde dónde lo hacen, cómo lo entregan, esa coherencia institucional que tienen. Ahí puedo encontrar también referencias para caminar. Sí, y además, como yendo en esto de las oportunidades, de los aspectos positivos que surgen de este ejercicio, ¿no? Porque sin duda que, a ver, hay que reconocer que obviamente esto es, de alguna manera, o sea, ampliar la perspectiva también es como aumentar los temas a gestionar. Hoy en día hay un montón de cuestiones, las empresas los equipos, ¿no? Los equipos dentro de las organizaciones están muy desafiados con un montón de temas a la vez. Entonces muchas veces esto no se prioriza justamente por eso, ¿no? Por falta de tiempo, por falta de claridad de cómo empezar, de creer que eso de alguna manera va a aumentar el volumen de mi trabajo, que si bien hay una parte que tiene que ver con los primeros acercamientos que sí, después hay otra fase de este proceso que tiene que ver con lo estrecho que se empiezan a hacer los vínculos, ¿no? Lo fortalecido que empiezan a estar los lazos comerciales cuando realmente hay una conciencia de que hay un hacer en conjunto, de que cuando yo decido algo te impacta, que cuando vos cambias algo me impacta, entonces empezamos a caminar como con una mayor dimensión de esa relación. Y eso
si bien en un momento puede incrementar el trabajo, después termina de alguna forma aliviando también la gestión. Nosotros hemos compartido, una vez tuvimos a los inicios de GEMA, hacíamos una actividad que se llamaba Derribando Mitos, que tenía que ver con esto de la sostenibilidad y las pymes. Y bueno, y ahí aparecía mucho esto que vos traías al comienzo, Pau, que no es solamente un tema de pymes, es un tema de todas las empresas, y es la fortaleza de la alianza, ¿no? Del sabemos que para poder lograr los objetivos que tenemos que lograr, lo tenemos que hacer en conjunto, no hay otra manera. Por más de que queramos creernos que en algún momento sí, no hay otra manera. Tal vez vamos más lento, pero seguro vamos a ir mucho más lejos si lo hacemos de esta forma, ¿no? Entonces, también como esto de poder como compartir cuáles son para vos esos como beneficios más directos, más tangibles, que empiezan a florecer cuando las empresas miran su gestión e involucran a la cadena de valor en sus planes, en sus estrategias, ¿no? ¿Dónde se ven esos impactos positivos? ¿Cuál es tu perspectiva de esto? Ahí me venían dos reflexiones mientras vos comentabas, que está asociado a los beneficios, ahora lo podemos ampliar, pero lo primero es que hay que llevar la conversación de sostenibilidad a la actividad que yo hago diariamente y al rol que tengo. No es algo más que tengo que hacer, sino es lo mismo que hago, que le agrego esos lentes que decíamos hoy. Y esos lentes me agregan preguntas nuevas al enfoque que hacía. Entonces, cuando yo me pongo unos lentes nuevos de un color distinto, empiezo a ver cosas que no veía antes. Es eso. Entonces, no es más tareas, sino es la misma tarea que ahora le agrego una capa nueva de preguntas. Es esto, estoy pensando en cadenas de valor. Si trabajo en un departamento de compras, es esto que vos decís. ¿A quién le compramos? ¿Son emprendimientos o empresas lideradas por quién? ¿Son mujeres? ¿Son de un sector? ¿Son del medio? Estoy instalada en el territorio, entonces son del medio rural, son comunidades de base de pirámide que si les doy una oportunidad y pueden responder, realmente van a levantar sus niveles de vida. Entonces, ¿a quién le compro? ¿Cómo le compro? ¿Cómo le pago? ¿Cuál es el proceso de vida? ¿Me importa si tiene todo informal, si pagan negro o si para hacer sus negocios no sé ni cómo hace esos negocios y de repente esa ética no la comparto mucho? Entonces, soy estricto con esos temas de transparencia. Entonces, ahí me estoy poniendo el mismo lente. Es la misma persona evaluando las mismas cosas de compra, pero que empieza a hacerse nuevas preguntas, y ahí toca transparencia, toca inclusión y equidad, toca, me importa que esa materia prima, que está bien, sale 2,50 pesos menos, pero ¿cómo se produjo? ¿Cuál es el impacto ambiental que está generando? Y esta que tiene, no sé, la diferencia es mínima o es un poco mayor, pero yo ya aseguro y le aseguro a mi cliente final que esto lo puedo traducir hasta en un argumento comercial de que mis productos están hechos con materias primas que son orgánicas o certificadas o que han seguido un proceso de comercio justo, lo que fuese. Entonces, son las mismas, son nuevas preguntas. Esa es la primera reflexión en esto. Es al final del día nosotros nos vinculamos con personas con las que tenemos confianza. O sea, las organizaciones somos personas y tenemos mayor o mejor vínculo comercial o empresarial con personas con las que conectamos. Si yo trabajo con Tamara, es porque evidentemente con Tamara en algún punto conecté con un propósito, porque confío en ella, porque sé cómo trabaja, porque me parece coherente, porque lo que me muestra es así y me devuelve, genera valor y recibe valor también de mi parte. Entonces, es un vínculo de confianza y eso lo podemos extrapolar a los sistemas. La empresa genera confianza con determinados proveedores que no le tengo que repetir 3 veces lo que tienen que hacer, porque yo ya después me descanso y eso alinea. Yo sé que viene con determinado nivel, con determinadas características, porque comparten determinados principios que para mí son claves en mi negocio y ellos los tienen. Entonces, al final del día, esa construcción de confianza, que se rompe muy rápidamente, pues ya sabemos que la confianza cuesta mucho generarla y se puede romper rápidamente, pero cuando está realmente sólida, eso después fluye, porque es como algo que me aliviana mi trabajo, porque ya no te tengo que explicar todo lo que hay que hacer para que mi trabajo pueda repercutir, que soy el que viene después, sino que vos ya lo tenés involucrado. Entonces,
¿Cuáles son los beneficios? Desde el lado de la gran empresa son muchísimos. Es esto que decíamos, empresas que quieren trabajar en transparencia, sí empiezan a meterle esta perspectiva, estas lentes nuevos cuando hacen compras, por ejemplo, y empiezan a cuidar todos los temas vinculados a derechos humanos, a transparencia, debida diligencia, impacto ambiental y demás en sus compras, eso se beneficia porque empiezan con el check de todo lo que ellas ya tienen, porque aseguro que todo eso que mis materias primas o servicios que contrato para determinados procesos de mi core de negocio van a estar, estoy segura que lo estoy haciendo de una manera sostenible, y eso los traduzco en el argumento comercial. Cuando vendo, digo, yo te puedo asegurar y te puedo garantizar todo esto porque para atrás sí se hace. Entonces puedo entregar más información a mi cliente, puedo dar acceso a esa información que la puede trazar el cliente, puedo dar claridad a la información que también entrego a mi cliente. Entonces, eso es un beneficio, que las grandes seguro lo traducen en algo hasta económico, monetario, bajan los costos o mejoran sus niveles de ingreso. Ahora, por el lado de las pequeñas empresas, en la medida que yo empiezo a trabajar en algunos aspectos de sostenibilidad que están a mi alcance, algunas transformaciones, puedo generar nuevas oportunidades de negocio. Ahí yo digo que hay una corresponsabilidad de la grande ayudarme a entender cuáles son esos aspectos que vos vas a valorar de mi pequeña para que yo pueda trabajar, y vos grande también bajar algunas barreras para que yo realmente pueda atenderte. Porque por mi tamaño van a haber cosas que no voy a poder hacer. No voy a poder sostener determinados volúmenes de operación. Si mi descalce financiero es tal porque no recibo cuanto antes los ingresos de tus pagos, seguramente no puedo afrontar eso que me estás exigiendo, y también se va a ver impactado mi negocio. Y así se podemos ir sumando como una lista, pero ahí es donde viene la conversación que hoy mencionabas, Tami, de decir, ¿dónde se da esa conversación de lo que vos necesitas, lo que yo te puedo dar, lo que yo necesito y lo que vos me podés dar? Y ahí cruzamos figuritas. Entonces, los beneficios me parece que quedan sobre la mesa. Cuando lo miramos desde este lugar, eh, quedan como a la vista. Bueno, bien, tengo una más ahí como para ir cerrando, invitar a quienes están conectados que si tienen alguna pregunta o algún comentario o reflexión que quieran sumar antes de que terminemos esta conversación, les alentamos a que lo puedan compartir. Hay como mucho para hablar y creo, al menos desde el equipo de GEMA, sabemos que contigo, Pau, y también tu equipo es tema que mueve mucho, que hay un montón de cosas para hacer. Pero yéndonos a la invitación de esta conversación, ¿no? Los ODS y la cadena de valor, incluso para quienes todavía no están tan familiarizados con los ODS como recurso y herramienta. Bueno, ¿cómo los ODS me ayudan a esto? ¿Qué puedo tomar de los ODS para trabajar en mi cadena de valor con los temas de sostenibilidad? ¿No? O sea, ¿cómo hago? ¿Qué miro? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué podrías decir desde esta pregunta como para, bueno, ir anclando ahí una guía, ¿no? Unos primeros pasos. Mirá, Acá los ODS creo que... A ver si me te digo escuchan, algunos porque creo que se pierde un comentarios, qué poquito. genial, cómo explico. A ver, ¿me escuchan Ahí, ahí? ¿Vos me escuchás, Tamara? Porque se corta un poquito Yo me moví, a ver, porque los perdí un poquito. ¿Ahí me escuchan? yo te escucho perfecto. Me parece que es mi conexión, Pau, porque yo te he Está, escuchado perfecto siempre. Así está. que, Perfecto, nada, te entonces, compartí hay comentarios preciosos que tú, nada, que es divino como explicás, que bajás a tierra los conceptos, súper contundente, así que, cosas ahí se re escucha, me lindas decían que de se lo que escucha vi. bien. Me quedé con tu pregunta y creo que como mensaje final, ¿por qué la Agenda 2030 es una agenda súper poderosa? Primero porque es un marco que ya está consentido. No nos tenemos que poner a inventar la rueda, es un marco que ya está consentido por los países, las empresas ya lo manejan, las grandes empresas ya lo manejan, todas lo miran. Entonces, si nosotros trabajamos con esa agenda, vamos a hablar el mismo idioma. Entonces, empezar por los ODS es la forma más clara de utilizar el marco por excelencia que hemos consentido los países a través de esta Agenda 2030. En segundo lugar, porque además, seguramente en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, voy a encontrar algo que mi core de negocio hace que conecte con alguno de ellos.
es imposible que en esos 17 que tocan básicamente todos los temas en los cuales la humanidad tiene desafíos, desafíos como planeta, ecosistema, desafíos como personas, colectivos humanos, desafíos de igualdad, de justicia, de equidad, seguramente algo del negocio que yo hago va a conectar con alguno. Entonces, es muy difícil que no pueda resonar y no pueda encontrar una batería de objetivos para trabajar. Segundo, que no tengo que trabajar con todos los objetivos, tengo que elegir esos 2 o 3 que se conectan mucho con mi negocio. ¿Y cómo se conectan? O porque yo cuando opero mi core de negocio para lo que estoy hecho, para lo que hago, el producto o servicio que ofrezco, ese ODS se mueve mucho porque impacto mucho, o también tengo que mirar a aquellos que se mueven positivamente, pero que puedo tener riesgos de mover negativamente a otros. En mis propias operaciones tengo que mirar a aquellos ODS que pueden tener un riesgo de verse perjudicados también por la operación que hago. Entonces, hay como 2 conjuntos de ODS que van a ser como muy vinculados a mi operación. Pero también, ¿por qué son una gran herramienta? Porque ya traen las metas. No tenemos que salir a inventar, podemos crear nuevas metas, por supuesto que las podemos crear, y cuanto más creemos, mejor. Pero si no sé por dónde empezar, cada ODS ya tiene una batería de metas con las cuales yo podría empezar a trabajar. Y ya me aseguro que esas metas han sido pensadas para que justamente generen ese triple impacto que queremos. Entonces, como herramienta, como marco metodológico de qué hacer, cuál, por dónde, me parece que la Agenda 2030 es una agenda que nos da todo. Entonces, primero es conocerla, meternos, entenderla, cuáles son los 17. Segundo, ¿a qué me dedico yo? ¿Con qué propósitos, con qué problemas estoy intentando resolver y conecto de esa agenda y los priorizo? Después que los priorizo, me fijo los 3, 4 objetivos en los que quiero trabajar y cómo los voy a medir, que ahí sí puedo pedir ayuda, porque seguramente no sepa construir indicadores. Bueno, ahí está Gema y están todos los que estamos ayudando a que estos indicadores estén para poder medir, y al final del cuento es compartir y reportar. En la medida que yo digo, me moví un poquito en esto vengo bien y comparto, primero, tengo nuevos desafíos yo como empresa, tengo para mostrarle a mi cadena de valor que yo estoy dando estos pasos y que me puede tomar en cuenta para que realmente poder hacer nuevos negocios, puedo liderar una conversación con otros pares de que estoy haciendo estas cosas bien y que tengo desafíos en otros aspectos que necesito ayuda, y ahí nos podemos generar un espíritu más colaborativo basado en el ODS 17 de las alianzas. Así que creo que por ahí tenemos como una ABC de por dónde arrancar. De todo. Bueno, Pau, muchas gracias. De verdad, muchas gracias por tu claridad, por tu generosidad. Creo que tenemos un desafío lindo y enorme a la vez para hacer en conjunto. Así que ahí nos quedamos anclados en ese ODS 17 de las alianzas. Trabajar ODS y cadena de valor por esencia es sabernos colaborativos, es sabernos dentro de un sistema en el que somos una parte y podemos ser gracias a que hay otras tantas partes que lo hacen posible. Así que bueno, desde ahí, de nuestra parte, súper satisfechas, muy agradecida, Clara, y ojalá inspire a las personas dentro de las organizaciones a animarse a andar por estos caminos que a veces da como miedito, pero por desconocido, ¿no? Es un camino de muchas satisfacciones, de desafío, pero de mucho sentido y propósito. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y pidámonos ayuda porque estamos aprendiendo juntos. Es un camino que estamos transitando juntos y lo estamos aprendiendo juntos. Exacto. Bueno, gracias, Pau. Que tengas hermosa semana y bueno, seguimos en contacto. Buen fin Gracias de a jornada para todos. todos. Sí, exacto. Buena semana. Chau, chau. Chau, chau.